¿Qué tal? Bienvenidos a este video reacción a lo sucedido este sábado, victoria de Harold Barbosa sobre Jack Catterall y lo que queda en el tintero de las victorias del viernes de Sander Sayas y de Keyshawn Davis. Voy a empezar con lo de hoy, realmente fue una pelea bastante aburrida, una pelea como se presumía iba a ser una pelea de mucha especulación, de poca acción, más allá de que de la mitad para adelante hubo algunos momentos de intercambios que levantaron un poco una platea en Manchester que estaba realmente repleta, más de 20.000 personas, esperando ver consagrarse campeón a un eterno candidato a serlo. Ya Catterall, por más que fuera un título interino, Catterall llegaba allí como la gran estrella y un Harold Barbosa que se suponía iba a tratar de salir a llevárselo por delante porque esta era la gran oportunidad. La oportunidad de un hombre que ha venido buscando llegar a los primeros planos, obtener títulos hace mucho tiempo y ha tenido dificultades, ha tenido que cambiar de promotora, algunos rivales que tenía que enfrentar lo evitaron y esta era una pelea crucial en esa aspiración. Sin embargo, no fue el Barbosa que esperábamos al inicio y fundamentalmente porque el tipo de boxeo que planteó la estrategia, el plan de pelea de Jack Catterall fue también muy alejado a lo que de él se podía esperar. Un hombre que arriesgó poco, que trabajó desde la comodidad allí de su media distancia, siempre refugiado en el jab y esperando, jalando a su rival, tratando de golpearlo de contragolpe, aunque por momentos salía de su zona de confort e intentaba en velocidad el 1-2 y siempre conectaba, pero eran esporádicos esos ataques. Fue un hombre muy timorato. También Barbosa con dificultades para salir de lo que yo llamo su línea de golpeo, porque cada vez que daba el paso adelante buscando conectar con combinaciones de dos golpes, entrando de sorpresa, siempre fallaba y allí es cuando se exponía al contragolpe. Por eso los dos estuvieron en una situación extraña, porque cada uno esperando por el otro. Por momentos ocupaba el centro del cuadrilátero Barbosa, por momentos lo hacía a Catterall, pero con poca acción, con pocos golpes. Así transcurrió la pelea hasta el quinto asalto, del sexto en adelante hubo un poco más de ritmo e iniciativa por parte de Catterall, incluso sorprendió a Barbosa por momentos recurriendo él a la contra, conectando allí algunas combinaciones rápidas y por supuesto fueron golpes limpios. Fue una pelea de estrategias, de poca acción y dos rivales demasiado especuladores. Un Barbosa que no apuraba y que definitivamente trataba de conectar al final de los asaltos para tratar de pelearlo en las tarjetas y de la manera que iba celebrando cada asalto, él se veía ganando, fundamentalmente por lo poco que estaba haciendo Jack Catterall. Al octavo asalto estaban peleando los dos muy lejos el uno del otro, el mismo estilo de pelea, otra de las cosas extrañas, y que uno podía estar pensando de que Barbosa no estaba haciendo aquello que uno podía esperar de él. La esquina incluso para el noveno asalto le pidió a Catterall que lanzara más combinaciones. Se notaba que había nerviosismo por la manera en la cual iba transcurriendo la pelea, una pelea que se iba decantando por detalles, fundamentalmente, y se hacía dificultoso para los jueces tratar de puntuar porque realmente eran parejos los dos en términos de la poca acción que tenían. En todo eso, evidentemente, sobresalía siempre Barbosa porque amagaba tener un poco más de iniciativa a la hora de buscar la pelea y cerró mejor la misma. Los últimos asaltos se les vio muy arriba, especialmente en el último, el 12.º, que fue el que definitivamente le dio la victoria, porque hubo una tarjeta a su favor, dos tarjetas a su favor y otra que fue precisamente para Jack Catterall. El último asalto fue fundamental, el asalto que ganó y ganó sin discusión, porque realmente fue el que salió a buscar la pelea. Hubo una caída allí, un par de caídas que fueron resbalones, más bien fueron pisotones de Jack Catterall. Obviamente eran guardias cruzadas, era de esperar que eso sucediera. A otra cosa que también le tuvo miedo Barbosa, que fue a los cabezazos, porque cuando llegaban allí al forcejeo, siempre en el forcejeo el que salía mejor era precisamente el británico. Una pelea aburrida, una pelea sonsa, pero que permitió
a sacar la victoria, que es muy importante para Harold Barbosa, porque definitivamente hace mucho rato que venía detrás de una pelea contra Teófimo López. Hay que ver si Teófimo acepta ir a enfrentarlo. Está en la duda esa, si negocia a los efectos de poder pelear ahora en mayo. Parece que él era uno de los que estaba firmado para realizar una de las peleas eh, coestelares en la cartelera de Canelo Álvarez contra William Skull. Y esa sería la pelea que estaba negociando contra Richardson Hitchins, el campeón de la FIB, pero tiene 180 días ahora para tomar la pelea contra Harold Barbosa. Hay que ver qué es lo que determina la Organización Mundial de Boxeo. A comienzos de semana seguramente vamos a tener algún tipo de comunicación y seguramente el equipo de Teófimo López va a tener que dar una respuesta. No creo que renuncie a este título porque sin título no tiene ningún valor a los efectos de ir a una pelea unificatoria, evidentemente, contra Hinchins. Por eso realmente viene una semana entretenida a los efectos de esperar qué es lo que va a hacer Teófimo López, si abandona o no abandona su título o si cancela entonces la negociación para esa pelea con el campeón de la FIB. Como sea él antes de agosto, tiene que enfrentar a este Harold Barbosa, que hace mucho tiempo que lo viene buscando, inclusive hubo allí una maniobra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Teófimo López dijo que renunciaba a su título? En ese momento el retador obligatorio era precisamente Barbosa o Ramírez. Ganó Barbosa. Entonces, todo aquello fue más que nada una comedia que al final de la misma, cuando dice Teófimo que regresa, la OMB lo sube a supercampeón y ahí le salvó de tener que afrontar eliminatorias. Por eso fue que ahora esta pelea la designaron como por un título interino a los efectos de que Teófimo no pueda evitar enfrentar al vencedor. Hubiera sido Cateral, era Cateral, como fue Barbosa, será Barbosa. De ahí a que es una duda razonable si Teófimo López va a aceptar enfrentar a Barbosa Jr. La pregunta que nos hacemos, incluso la coloqué en el título, es si con el boxeo que mostró frente a Cátera le alcanza a Barbosa. Para mí no le alcanza. Si veo quizás el que enfrentó a otros rivales, como lo fue, por ejemplo, Ramírez, seguramente sí, que se mostró de otra manera, pero este boxeo tan timorato, tan tímido, de ir a sacar la pelea allí con lo justito, no creo que le alcance ante un hombre explosivo y que tiene muy buena pegada como Teófimo López y que puede sorprenderlo con un boxeo de sorpresas, de laterales, de ángulos, es otra cosa, evidentemente. Entonces, es una pelea entretenida, va a ser porque son estilos que se complementan, pero hay que ver al Barbosa que vi hoy contra Cateral, no me gustó, como tampoco me gustó Cateral, independiente a que considero de que fue justa la victoria entonces del próximo rival de Teófimo López, siempre y cuando Teófimo López acepte enfrentarlo. Y ahí tienen en la pantalla imágenes de Killian Davis, venció a Denis Berinchyk, una pelea que duró poco, que realmente tuvo un solo peleador en el cuadrilátero, que no tuvo que esforzarse mucho para vencer a un hombre que fue totalmente lo opuesto a aquel que habíamos visto cuando enfrentó al vaquero Navarrete por el título vacante de las 135 libras y duró una sola pelea como campeón. Entonces, porque perdió el cinturón y ahora el campeón es Killian Davis. Un Killian Davis que hay que aceptarlo, no tuvo rival como tampoco lo había tenido en su pelea anterior contra Gustavo Lemos. Y claro, la carrera de Davis, que en este momento está recibiendo elogios de todos lados, peligra caer en la misma ruta de su gran mentor, Terence Crawford, cuando no cerraba peleas contra nadie. Davis hay que verlo ahora contra rivales duros, si es que acepta enfrentarlos, si va a buscar esas peleas de unificación o de lo contrario se queda allí con rivales de medio porte a los efectos de ir construyendo una leyenda que empezó ahora con esa verdadera fiesta que montaron antes y después de su presentación para consagrarse como campeón. No olvidemos que él eligió esta pelea. Él podía haber ido también contra Muratalla a buscar el título de la FIB. Podría haber ido a esa pelea donde había mucho dinero contra Andy Cruz, hay cuentas pendientes con él mismo y también se cayó la boca y salió a buscar
la de la Organización Mundial de Boxeo, porque era el rival más flojo, este Berinchik, a sus ya 35, 36 años, un hombre que estaba muy cerca de salir del cuadrilátero y que hasta que ganó el título por accidente. Por eso, como que es temprano para sonar las campanas triunfalistas con este Keyshawn Davis y recordar aquellas peleas donde realmente a él lo exigieron en este proceso para consagrarse campeón y no se vio tan bien ni tan suelto como en esta oportunidad. Por ejemplo, la que lo enfrentó a Miguel Madueño y aquel polémico no contest contra Nabor Albrich, una pelea que al día de hoy se sigue discutiendo, que al final resolvieron dejarla en no contest. Es un púgil que tiene condiciones, que es un nuevo campeón, pero hay que verlo entonces en peleas en aguas profundas y no en esta que realmente fue en absoluto un rival a la altura. Se vio hasta como torpe por momentos el ucraniano al punto de que no tuvo nada que ver con aquella pelea contra el vaquero Navarrete, donde realmente mostró otras cosas más interesantes que las de este viernes en una pelea que en general no gustó a nadie. En la otra pelea del viernes, Sander Sayas, un Sayas que ganó y que está en el número uno de la OMB y ahora tiene que ir a una pelea de título. Hay que esperar qué es lo que pasa con Fundora en su pelea ahora del mes de marzo. Si gana, inmediatamente la OMB va a ordenarlo contra Sander Sayas. Yo coloqué allí en la portada la pregunta, Sayas, ¿para qué está listo? Está en una división con campeones que cortan muy bien el cuadrilátero. Hay un excelente nivel en las 154 libras. Puede tener rivales por delante que se sienten cómodos peleando en la corta distancia y que en general son noqueadores. Y los defectos defensivos, dentro de los defectos defensivos que mostró Sayas, uno de los que mostró es que se siente incómodo y tiene dificultades para gestionar la pelea en corto. Es un hombre que necesita estar en la distancia, tiene una excelente distancia, en general contra todos sus rivales siempre va a estar igual o va a estar con un alcance mejor, pero se maneja con un boxeo que es atractivo desde lo estético, pero es poco efectivo en función del tipo de oposición que enfrente. Tiene un ritmo de pelea que no le alcanza porque no hay cambios y sobre todo tiene dificultades con la defensa. Le entraron golpes allí por el lado izquierdo, donde no tiene mucha afinidad en la protección inmediata, en los reflejos defensivos. Como les decía en la reacción en vivo a la pelea, confía mucho en su bending y falla por ese lado. Hay que recordar que tiene apenas 22 años y que es un púgil de una promotora que nos ha acostumbrado a que en general a sus figuras más prometedoras les construye una carrera libre de riesgos. Ha pasado con muchos boxeadores que ha tenido bajo su cargo Top Rank y no iba a ser menos. Entonces, la carrera de un prospecto que hace muchos años que lo tiene y que vienen poco a poco preparando su futuro, su carrera, para que se convierta en campeón. El punto es que este no parece ser el mejor momento para ir a buscar un campeonato. En primer lugar, porque le está faltando millaje en peleas de alto riesgo. Este alemán, que si bien venía invicto, era un hombre que no había tenido grandes rivales y que mostró boxísticamente ser un boxeador muy básico, lo complicó por momentos, lo conectó muy duro al punto de que el propio Sayas reconoció que la primera vez que le llegan con un golpe tan duro, ni que hablar contra hombres que saben cortar el cuadrilátero, que saben aprovechar los defectos de sus rivales, como puede ser Virgil Ortiz, como puede ser Murta Saliev, y ni que hablar la Torre Infernal Fundora, que ha pasado por muchas guerras y que es un hombre que increíblemente, pese a su altura, su alcance de brazo, donde más cómodo se siente es de la media distancia hacia adelante. Es decir, va a tener que permanentemente estar trabajando desde muy lejos, huyendo precisamente a la lucha allí en breve, donde le gusta a Fundora, y es un hombre huesudo que pega muy duro. Un golpe como ese que recibió de Spomer en el cuarto asalto podría perfectamente noquearlo, fundamentalmente porque como se vio, él llegó en muy mala condición, llegó maltrecho a la esquina, diga que era un asalto que terminó de inmediato y pudo recién ganar allá en el penúltimo episodio, incluso con un poco de controversia. Hay quienes alegan de que fue mal parada la pelea por el referee, que apeló a que quería proteger
al alemán, es posible que sí, pero la lectura que muchos le dan es contraria a los que piensan de que la paró de manera correcta. Como sea, ganó, estaba ganando sin problemas, evidentemente, estaba adelante en las tarjetas Sander Sayas, pero quedó esa sensación de que muchos lo han externado allí en los foros del video, quedó esa sensación de que sus herramientas, el proceso de su evolución boxística todavía no está listo como para ir a enfrentar a uno de los actuales campeones de la división que en este momento tiene un excelente nivel, a 154 libras. Y obviamente, si le ordenan la pelea, va a ser contra Sebastián Fundora. Si ustedes me preguntan qué puede pasar en esa pelea, sabemos que esto es boxeo, puede pasar cualquier cosa. Pero en lo previo, visto lo que mostró Sander Sayas en una pelea que no era de alto riesgo, realmente considero que él todavía no está listo para un rival de la estatura boxística de la Torre Infernal Fundora.